Muy buenas noches, amados hermanos. Agradezco a Dios por la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Sabemos que son tiempos difíciles y quisiéramos salir de nuevo sin el temor de ser contagiado por este virus que se viene propagando en casi todo el mundo. Y hay mucha tensión dentro y fuera de nuestro hogar. Sin embargo, nuestra esperanza, nuestra confianza está en el Señor, está en nuestro Dios. Y si algo nos ha enseñado también la historia es que Él ha sido fiel en todo momento. Las generaciones pasan, los tiempos corren, pero Él sigue siendo el mismo, como la palabra del Señor nos ha enseñado. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así que de alguna forma, aunque no estaremos reuniéndonos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones durante este tiempo, pero la voz del Espíritu de Dios está presente y Él mueve todos estos medios para que también nosotros podamos predicar el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. Él usa de estos medios creados por el hombre, pero Dios le ha dado sabiduría al hombre para que podamos también nosotros comunicar este mensaje. Y pues me corresponde predicar el pasaje de Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 38. Y el contexto de este pasaje es Dios dando instrucciones precisas a Moisés desde el monte Sinaí para la construcción del tabernáculo con todos sus utensilios, además de dar las proporciones, las medidas, los elementos que se iban a usar, la cantidad de cosas y detalles que Dios ya había preparado para su pueblo, están expresados en estos capítulos de Éxodo y en otras partes también del Pentateuco. Y cada una de estas cosas tienen una representación. Pero para Israel no era explicable aún en toda su plenitud, porque todo esto tiene su cumplimiento en Cristo Jesús, en la primera venida de Cristo. Sin embargo, el mandato a cumplir todas estas instrucciones, estas cosas que Dios había dado a Moisés, era muy preciso para el pueblo. Y quisiera leer lo que dice Éxodo capítulo 25 en el versículo 9, cuando Dios estaba entregando estas instrucciones a Moisés. Dice así: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis, así lo haréis. No debía faltar entonces ninguna de sus partes, ni añadir nada de ello. Era un completo diseño de Dios para el ser humano, un completo diseño de Dios para el hombre conforme a su propósito. Ahora, nosotros ya sabemos cuál es ese significado y sus implicaciones para nuestra vida diaria, y lo que vamos a meditar tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de Dios y de cómo Él nos capacita en el tiempo en el que hoy estamos viviendo. El aceite de la unción y el incienso nos muestran la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y como sabemos, el Espíritu Santo es capacitador y siempre está brindándonos la dirección para adorar a Dios de manera correcta, para que le adoremos en espíritu y en verdad. Hay tres enseñanzas en cuanto a la obra del Espíritu en este pasaje bíblico. Y en primer lugar, el Espíritu Santo es el que nos capacita para un cristianismo auténtico. Nos capacita para un cristianismo auténtico. Dios da la receta perfecta a Moisés, y en el caso del aceite de la unción, como ya lo hemos leído, debía ser mezclado con especias finas y de proporciones exactas. Aquí en otra versión se menciona lo que nosotros conocemos ya en las medidas: 6 kilogramos de mirra excelente, tenía que ser mirra excelente, 3 kilogramos de canela aromática, 3 kilogramos de cálamo aromático, que era una planta de mucho aroma, 6 kilogramos de casia, era una flor amarilla y también es medicinal, que debía ser calculado, dice la Biblia, según el peso del ciclo del santuario.
y todo se mezclaría en 4 litros de aceite de oliva. Pero no cualquier persona podía hacer esta mezcla. Debía hacerlo un experto fabricante que tuviera la técnica. Dice la Biblia que esto es un arte, el arte del fabricante o del perfumador. El resultado entonces sería el aceite de la santa unción. En el caso del incienso, debía prepararse con especias aromáticas también, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, que era una planta de la que se extrae también un aceite. Se debía mezclar con incienso puro, todo en cantidades equivalentes. Y al igual que el aceite, debía usarse la técnica del fabricante de incienso. Debía salir un incienso puro y un incienso santo. Y las palabras que nosotros distinguimos y que vemos en este pasaje es que son las siguientes: pureza, excelencia, arte, consagración, santificación. Nos preguntamos entonces, ¿por qué tenía que ser tan estricto? ¿Por qué Dios estaba mostrando tantos detalles? Y la respuesta es porque era una receta auténtica, proveniente del corazón de Dios. Esta era una receta única y ninguno en la familia de Israel ni en ninguna otra parte del mundo se había preparado algo semejante. Esta era una receta proveniente del corazón de Dios. Puedo ilustrar esto quizás como cuando vamos en algún restaurante y nos preguntan, ¿les sirvo algo de tomar? Y nosotros decimos, bueno, este alimento no pegaría con otra bebida más que la Coca-Cola, y entonces pides una Coca-Cola, yo quiero una Coca-Cola, y de pronto te sirven un refresco del mismo color y con la misma apariencia, pero con un sabor diferente, y tú dices, esto no es Coca-Cola. Pues tu paladar ha detectado que no es la fórmula auténtica. Dios no quiere piratería cerca de su altar, si podríamos decirlo de esta manera. De hecho, si nos damos cuenta en nuestro pasaje de Éxodo 30, en el versículo 31 al 33, dice lo siguiente: